Muy bendecida noche. Damos bienvenida a todos los que se están allí conectando allí a través de esta radio Kadosh allí en El Salvador. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir nuevamente desde nuestro país, desde nuestra nación allí para Radio Kadosh en El Salvador. Damos la bienvenida a todo aquel que se está allí conectando, a todo aquel que dice en esta noche: yo quiero sentir allí la presencia de Dios en mi vida, yo quiero que oren por mis necesidades, yo quiero que levanten un clamor tal vez por mi casa, yo quiero que tal vez levanten un clamor por mi empresa, por mi familia, por mi matrimonio, por mi salud. Hay distintas áreas donde nosotros vamos a estar allí orando, porque es nuestro deber de estar allí respaldándoles en oración, de estar allí bendiciendo sus vidas. Así es de que damos esa bienvenida poderosa, damos gracias a Dios por sus vidas, por cada persona que se conecta allí, que quiere oír un mensaje allí de vida, un mensaje totalmente diferente que puede transformar nuestros corazones, que puede allí hacer que nosotros nazcamos nuevamente a una esperanza de gloria en Cristo Jesús, el que es Señor nuestro, el amado nuestro. Estamos emitiendo, nuevamente quiero repetirles, desde Colombia, allí para El Salvador, para Radio Kadosh, una emisora que está allí trabajando para enriquecer allí las familias, para enriquecer el pueblo, para dar un aliento de vida a todo aquel que lo necesita, para que tal vez que esta palabra, este mensaje esté sintonizado allí en los hospitales, en las cárceles, tal vez allí en un caserío donde tal vez no ha llegado la palabra del Señor, donde no hay un misionero, donde no hay un pastor, donde no hay un líder, pero la radio Kadosh está allí siendo ese instrumento en las manos de Dios. Aquel que sintoniza por primera vez este programa va a sentir que está allí recibiendo palabra de Dios, que está recibiendo la bendición del Padre allí, que está abriendo la puerta a una esperanza, que está abriendo la puerta allí a tener un momento de quietud en su espíritu, un momento tal vez de frescura en su corazón. Si has estado pasando por momentos de dificultad, momentos donde el enemigo ha estado allí atacando tu casa, tu causa, tus hijos, allí tu misma empresa y la economía ha estado allí menguando, es tiempo de que le entreguemos a Dios todas nuestras causas, porque Él es el que hace de los vientos los mensajeros del mensaje, y si a Él le place, Él enviará que llegue el mensaje donde no ha llegado aún. Así es de que queremos darle la bienvenida a toda persona que está allí a través de la radio. Quiero decirte, no estás solo, no estás sola. Allí el Padre ha preparado un momento de bendición, una palabra gloriosa, un mensaje poderoso, tal vez una enseñanza que llegará allí a tu corazón y quedará esa semilla allí, como tal vez yo lo puedo decir cuando eran una niña. Tengo esos recuerdos allí palpables de cuando me llevaban a la iglesia. Era una iglesia pequeña, era parecido a un apartamento, se le puede decir, a un cuarto donde nosotros habitamos hoy, y tal vez nos reuniríamos a muchos, 10, 12 personas allí en esa congregación. Había un pastor, un líder allí que nos explicaba allí la palabra. Él tomaba la Biblia, teníamos momentos donde él decía: vamos a abrir la palabra allí en tal lugar, si no la conoces, ahí hay una hermana al lado tuyo, te va a ayudar a buscar. Eran momentos de gran gozo y de gran bendición que ahora, esos momentos como que parece que se han perdido. Pero el Padre ha venido en esta noche para que nosotros podamos disfrutar allí de esa presencia, de ese gozo. Y yo recuerdo que cuando era pequeña, aún momentos de unidad con los hermanos allí en la iglesia, la mayoría era gente ya adulta, gente que estaba apasionada por estar allí en la casa del Padre, en la iglesia, que no fallaban. Si el culto era a las 7 de la noche, a las 6:30 ellos ya estaban allí en la casa hablando con el pastor y diciéndole: pastor, tengo mucha necesidad de la palabra, tengo necesidad de reunirme con mis hermanos, en esta semana me dieron un empleo, esta semana pasaron cosas en mi hogar. Y todos esos bajos recuerdos yo los tengo allí, los atesoro con todo mi corazón, porque fue algo que permitió el Señor en mi vida para que hoy día yo pueda mantenerme firme sabiendo que sus promesas son sí y son amén.
que Él no ha dejado de ser Dios, que Él no ha dejado de ser Padre y que Él no ha dejado allí que nosotros dejemos de ser hijos. Nosotros seguimos siendo allí sus hijos amados, nosotros seguimos siendo aquellos a los cuales Él mira con esos ojos de amor, de bendición, con esos ojos que tal vez no nos puede mirar otra persona. Así es de que en esta noche damos la bienvenida, queremos tener un tiempo bien precioso allí, ameno allí en la presencia del Señor. Queremos gozarnos y deleitarnos en su presencia. Queremos que allí donde tú estás puedas invitar a alguien y decirle, ven y miremos por un momento este mensaje que viene de parte de Dios. Muchas veces nosotros hacemos invitaciones allí vanas a alguno de nuestros amigos, a nuestra familia, les decimos vamos allí tal vez a ver un juego, vamos a compartir algo, pero tal vez lo que menos hacemos es decirle, camina y escuchamos palabra de Dios, camina y escuchamos un mensaje que tal vez ese mensaje hará que tu alma allí se aquiete por un momento, que si tienes tu corazón acelerado a causa de los problemas que estás pasando, eso haga que te aquietes, que puedas pensar y saber de que hay un Dios que está allí, latente, allí mirando lo que está sucediendo y que a través de la palabra Él hablará a tu vida, que a través de una enseñanza Él entrará allí a tu corazón y se hará real allí en tu vida. Así es de que, por favor, ponte cómodo allí de la mejor manera. Vamos a estar allí leyendo, aparte de la palabra, vamos a tener una enseñanza, pero también vamos a tener allí una reflexión que nos va a llevar a pensar realmente si lo que en nosotros hay es tan verdadero, es tan real. Si cuando tú abres tu boca y dices que amas a Dios, y cuando tú abres tu boca y dices, sí, yo creo en Dios, es lo que realmente habita allí en tu corazón, si es lo que el Padre ha depositado allí, o si simplemente nuestras palabras han sido vanas allí, son palabras que se repiten pero que nada sucede en nuestras vidas. Así es de que yo pongo esta noche este programa en manos del Señor y le digo, Padre, obra tú, Señor. Padre, que esa palabra que tú hablarás a través hoy de mi boca, Señor, se convierta en vida y en realidad. Que tú puedas tocar allí cada corazón, Señor, que no importa si la persona no es cristiana, Señor, si la persona dice que es católica, que tal vez no conoce de Dios, y tal vez hasta ahora va a haber un programa como eso, Señor, tú lo que miras es el corazón. Por eso yo te los presento y a ti, Señor, todos los que vean allí ese programa, Señor, que puedan saber y entender que hay un Padre más allá de lo que nosotros podamos ver y entender, y que Él nos ama con amor eterno. Yo quiero saludar allí también de una manera muy especial a cada persona que hoy quiere compartir el mensaje, tal vez cuando ya el video haya pasado, cuando estemos viéndolo en diferido, tal vez pase una semana, tal vez pase mucho más tiempo, pero que la palabra de Dios siga allí compartiéndose, que la palabra de Dios siga siendo viva y eficaz allí en tu corazón, allí en tu vida, allí en tu casa, que tengas una defensa. Yo quiero saludar en esta noche especialmente a mi mamá Malpica. Dios la bendiga mucho, mi amada esposa y pastora Gloria Sácipa. También te bendigo a ti, esposo mío, allí hasta la isla, allí a Puerto Rico. Que Dios te siga allí bendiciendo, que Dios siga usándote como instrumento como lo ha hecho hasta ahora. Saludos a todos, Dios los bendiga mucho desde Puerto Rico, te bendecimos. Y bueno, empezamos este programa. Yo quiero que vayamos allí a la palabra de Dios, porque es que el tiempo es tan corto que nos toca aprovechar. Y allí yo quiero que tomen nota de lo que vamos a estar estudiando, y es Isaías 61. Allí en el versículo número 1 yo quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo, para que sea Él allí guardando esos tesoros preciosos en nuestro corazón, para que nosotros podamos tener palabra de vida allí en nuestras vidas, en nuestro corazón, que pueda ser ese instrumento, ese tesoro allí que está haciéndose manifiesto en nuestras vidas. Y allí dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y estas son palabras de mucho peso, son palabras mayores cuando podemos nosotros decir que ese Espíritu de Dios, de ese Señor omnipotente, el que sopló vida, del que allí habló y fue hecha la vida, del que habló y envió palabra, y las cosas empezaron a existir porque simplemente le dio una orden allí a la tierra que produjera, le dio una orden a los cielos que se expandieran, le dio una orden a las aguas que se separaran, y allí empezó a suceder la manifestación de ese poderoso Espíritu del Omnipotente. Está sobre mí por cuanto me ha ungido, y ungido quiere decir me ha llamado, para anunciar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad allí a los prisioneros. A pregonar, o sea, a hablar, a comunicar, a impartir allí, a pasar este mensaje de vida el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y restaurarán los escombros de antaño y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. ¿Qué palabra allí nos está declarando Isaías 61:1 allí? Todo este precioso capítulo. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Se jactarán allí, se saciarán. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción en vez de deshonra. Se regocijará en su herencia, y así su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad lo recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Aleluya. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean los reconocerán, que ellos son descendencia bendecida del Señor. Y allí este precioso aparte sigue hablando solamente bendiciones, solamente favores, solamente misericordia del Señor que ha venido allí a nuestras vidas, allí cuando nosotros hemos dicho: Señor, yo quiero deleitarme en ti, yo quiero poseer esa tierra que tú me diste, yo quiero ser partícipe de esas bendiciones, yo quiero ser partícipe de ese sacerdocio real, de esa nación santa que tú estás allí hablando en tu palabra, de ese real sacerdocio, de llamarnos realmente sacerdotes. Y allí cuando el texto comienza con esa frase: el Espíritu del Señor está sobre mí, nadie puede servir allí, nadie puede poner allí las manos en la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y ya era necesario que estuviera con el Padre, Él dijo: yo me voy, pero es necesario que ustedes se queden aquí con el Consolador, el que les ayudará a ustedes en toda verdad, en toda justicia, el que los acompañará para que puedan hacer toda buena obra. Y lo que estamos viendo aquí, que nadie puede poner las manos allí en la obra del Señor, sino está el Espíritu de Dios que los fortalece, que nos enseña, que nos capacita para toda buena obra. Allí nosotros haríamos vanos esfuerzos, sería vano nuestro ejercicio de pronto tratando de sacar palabras, tratando de sacar esfuerzos, tratando de sacar fuerzas de donde no las tenemos, pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios sea el que obre, allí va a haber una bendición real. Si nosotros abrimos nuestra boca para realizar una clase allí en una escuela dominical o compartir la palabra de Dios de un sentido, su sentido pasaría a ser nulo. No importa cuánto nosotros nos esforcemos o cuánto nos dediquemos en nuestras fuerzas a ser instrumentos allí útiles en la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo, todo esfuerzo allí sería en vano. Sin el Espíritu Santo, nuestra capacidad humana se acabaría, simplemente cesaría. Pero cuando nosotros le damos lugar allí al Espíritu Santo, que sea el que obre, que sea el que se manifieste allí en libertad, en sanidad, en milagros y en prodigios, nosotros no vamos a terminar desgastados, porque simplemente el que está allí haciendo la labor es el Espíritu de Dios, que es el que dice la palabra, que cuando nosotros recibimos aquella promesa, cuando nosotros hicimos esa oración de fe, allí se depositó dentro de nuestro corazón.
¿Y cuál es la razón por la cual el Espíritu de Dios se deposita en una persona que puede depositar allí su Espíritu Santo? Dios unge a las personas para el desarrollo de su obra. En tiempos antiguos se ungía a los reyes con aceite en su cabeza, dando a entender que habían sido llamados a una vida de grandeza y de responsabilidad. Ser ungido por Dios significa ser llamado por Él para ser reyes y sacerdotes, para manifestar su gloria y su luz allí en el mundo. Sin la unción, que es el llamado de Dios vivo en nuestras vidas, no podemos ser luz en el mundo y no podemos servir de verdad como realmente se necesita en su maravillosa obra de salvación. Esta unción que Dios da sobre la vida del creyente se manifiesta al tener allí el Espíritu Santo en la vida propia, y el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad. Y allí nos fortalece, nos anima, nos ayuda, nos corrige, nos da poder y autoridad para ser testigos de Cristo aquí en la tierra. Aleluya. Esto es poderoso porque podemos hablar de ser testigos cuando realmente nosotros hemos visto esas obras maravillosas allí suceder, esas obras que de antemano ya la palabra del Señor nos dice que el Padre ya había preparado para que sucedieran. Y allí en esa serie de apartes que habla Isaías 61, dice que Él nos envió a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos. Cuando está hablando allí de las buenas noticias, dice que en el ministerio que Jesús dijo que Él no venía a sanar a los que ya estaban sanos, sino a los que estaban enfermos. No se impresione si algunas personas no aceptan la verdad de Dios en su corazón, pues esta verdad solo la acepta aquel que reconoce en su corazón que la necesita. Solo los vacíos comprenden el valor de la llenura. Solo los humildes pueden comprender el valor de la grandeza. Solo los enfermos pueden comprender el valor de la salud. Y allí cada situación que se vive, si uno tiene un vacío, realmente lo puede entender. ¿Por qué? Porque eso está en nuestras vidas. Pero si nosotros no hemos pasado por una enfermedad, por una necesidad, no podemos entender y no podemos decir, realmente yo necesitaría a ese Padre. Por eso, qué tan importante es nosotros realmente sentir en esos momentos donde necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, para que nos acompañe en nuestra casa, que nos acompañe en el trabajo, que nos acompañe como padres, como familiares, como hermanos, como hijos, como abuelos, que podamos tomar la mejor determinación allí. Él es poderoso para cambiar sus corazones y mostrarle la necesidad que tienen de Él, como ha hecho con todos nosotros. Hemos sido llamados a predicar su verdad a los abatidos que buscan allí solución y llenura. Si una persona no quiere escuchar la verdad de Dios, no interponga su esfuerzo en hacer que esa persona crea, pues solo un corazón que ha reconocido su necesidad allí delante del Padre podrá recibir la salvación de Dios. Y esta obra de tocar el corazón del hombre no la podemos hacer nosotros, sino que la hace allí el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva siempre y nos ayuda. Cuando dice también allí la palabra de Dios que nos lleva a vendar a los quebrantados de corazón, las heridas más grandes que puede tener allí un ser humano no son las que se ven, no son las que se ven allí físicamente, cuando de repente tú ves a alguien que tiene sangre allí en su rostro porque sufrió de alguna herida, tal vez en una riña él fue herido, sino son esas heridas que están allí dentro, en lo interior, donde nadie las puede ver, donde solamente el Espíritu de Dios es el que puede ver allí esas heridas. Allí en el interior de los corazones de las personas residen miedos, residen inseguridades, vicios causados por vacíos emocionales que se han creado a lo largo de su vida a falta de los padres, traiciones de las personas más cercanas, burlas por condiciones físicas o culturales y demás elementos que hacen que un corazón esté herido. Hemos sido llamados a vendar esos corazones heridos con el poder del Espíritu Santo, que siempre nos va a ayudar allí. Cuando está hablando la palabra de publicar libertad a los cautivos, también nos está hablando de que muchas personas están esclavizadas allí en su corazón. Están llenos de vicios que se han apoderado de ellos hasta el punto que su salud integral está comprometida. Hay personas llenas de ansiedad y depresión que buscan
una solución a su agobiante sufrimiento, y muchos son engañados allí por el diablo para creer que en el suicidio tendrán una solución final. Hemos sido llamados a traer libertad, y libertad verdadera y sublime al corazón de aquellos que desde su interior gimen por ella. Y cuando la palabra nos está hablando que publicar a los presos apertura de la cárcel, también dice que hay personas que intentan llevar los vacíos de su alma con vasijas rotas. Allí intentan llenar esas vidas con alcohol, con drogas, con videojuegos, con religiosidad, con fama, con una fortuna, entre otras. Allí están llenando su vida con esto, pero de poco a poco se van sintiendo vacíos y vuelven nuevamente allá a sus vicios, buscando llenarse allí en un círculo vicioso que parece no tener fin. Pero solamente hay una persona que puede poner fin a este círculo de perdición y de muerte, y esa persona especial es Jesucristo. Y nosotros somos sus manos y su boca para publicar que existe una fuente de agua viva a la cual pueden ir y vaciar sus vidas allí, totalmente en las manos de ese buen alfarero. Proclamar el día de la venganza, también habla allí la palabra de Dios, pero también hemos sido llamados a proclamar que aquellos que decidan seguir con su vida malvada y hacerse enemigos de Dios tendrán un castigo eterno por su incredulidad, porque buscaron su propia gloria y no la gloria del Dios eterno. Consolar a los enlutados. Hemos sido llamados a traer consuelo a los corazones quebrantados y enlutados. Muchas personas han vivido situaciones infortunadas como la muerte de parientes cercanos, pérdida de una parte del cuerpo, enfermedades, discapacidades, pérdida de una amistad y toda clase de pérdidas que hacen que el corazón quede de luto por años y años. Hemos sido llamados a consolarlos también allí, no como cuando se consuela a alguien solo por cumplir una responsabilidad, sino que más allá hemos sido llamados y ungidos por el Consolador para traer felicidad a los corazones allí de estas personas que han sido desdichados. Y teniendo allí en cuenta todo lo que hemos hablado en esta noche, los apartes de lo que Dios nos dice, yo quiero llevarles allí a una reflexión que me pareció muy interesante dentro de lo que estamos hablando, porque nosotros decimos realmente qué podemos hablar, qué podemos decir en esta noche que hayamos hecho nosotros, que haya dejado allí un legado, que haya dejado allí una marca, que haya dejado allí algo poderoso en las vidas de las personas. Y allí en esta pequeña reflexión dice, quiero hablarles acerca de Mon Chol. Es un niño que vivía allí en el Sudán del Sur. Es un niño de 12 años del pueblo de Nasir, el sureste de Malakal, Sudán del Sur, donde sirvo. Allí el niño fue mordido por una serpiente, y como allí no hay instalaciones médicas en la aldea, su padre lo llevó al hospital en nuestro campamento de la ONU, dice allí esta misionera. La infección del niño era tan grave que tuvieron que amputarle la pierna izquierda de la rodilla para abajo. La primera vez que conocí a Monch me conmovió su sonrisa y sus ojos brillantes. Mientras hablábamos allí a diario, le enseñaba palabras en inglés. Estaba tan emocionado por aprender, pero allí algo que había tan importante de nuestra visita era tomar avena juntos. Se había convertido allí en una forma de compartir allí con el niño, que de alguna manera tal vez él no estaba pasando la mejor situación porque una serpiente lo mordió y le tuvieron que amputar allí su pierna. Y allí dice esa misionera que esa tarde o ese momento se les había convertido en algo tan importante, en compartir, no solamente en enseñarles el inglés, no solamente en compartirle la palabra, sino que compartían una avena. Y eso para él se fue atesorando de una manera en su corazón, que a él ya le hacían falta esas tardes, a él ya le hacía falta que esa misionera viniera a compartir con él esa avena. Y dice allí la misionera, si me perdía una visita, él usaba el celular de su padre para decirme que bebiera avena con él. Qué forma del Señor utilizar una tarde, un compartir, una bendición para allí poder entrar él allí a hacer algo poderoso en el corazón
de este pequeño de tan solo 12 años. Y allí dice que Monge finalmente pudo movilizarse usando muletas y regresó a su aldea. Todavía me llama todas las semanas por teléfono para saludarnos y me pregunta si hoy he comido avena. Me parece tan maravilloso esta pequeña reflexión. Es pequeña y es muy linda porque es una manera que el Padre utiliza allí, como ver que le sucede allí una tragedia a ese pequeño de tan solo 12 años, pierde allí una extremidad pues por la infección tan grande que había, porque no habían allí hospitales, no había allí una sala de cirugía tal vez donde se pudiera ir allí a operar a este pequeño. No había algo que realmente pudiera marcar algún destino glorioso para este niño, pero lo que más lo conmueve a él allí es cuando él dice que llama a esa misionera y la llamaba desde el teléfono y le decía que le hacía falta esa tarde en la que compartían esa avena. Y esa avena fue el instrumento allí mientras se sentaban y compartían. Yo me imagino que esa misionera, mientras tanto, mientras le miraba allí su pierna ya mutilada, le pedía a Dios un milagro, que él pudiera de alguna manera caminar nuevamente, así fuese usando muletas, así fuese con una prótesis, pero había algo allí del reino, algo que está allí en Isaías 61:1, cuando nos dice la palabra que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que el Señor allí lo depositó para que nosotros fuésemos allí, no solamente a predicar allí la salvación, la libertad, sino para que también fuésemos allí a vendar esas heridas, allí a proclamar el año de la libertad, el año de la presencia del Señor. Y allí cuando Monge, ese niño de 12 años, extraña a esa misionera por el hecho de compartir la avena, pero también extraña esas oraciones, extraña tal vez esa sonrisa cuando ella le mira a sus ojos y le dice, hay un Padre que te ama, hay un Padre que está dispuesto a ponerte a caminar, hay un Padre que hoy también está dispuesto para ti, tú que me ves allí a través de esta cámara, que estás escuchando la emisora allí, tal vez estás diciendo, yo he pasado por circunstancias, tal vez no que me mutilen un miembro, pero sí me he sentido mutilada en mis sentimientos, me he sentido mutilada en mi lugar que debo yo estar, aún con mis hijos, aún con mi esposo. Y esta noche el Señor ha permitido que esta palabra haya sido allí expuesta, que esta pequeña reflexión haya sido allí dejada en sus corazones para que podamos entender de las maneras tan diferentes que el Padre obra, que el Padre es capaz allí de decir, hijo mío, yo te amo, pero yo tengo que enseñarte a caminar. Yo tengo que enseñarte el camino por el cual tú debes allí caminar y el cuidado que debes de tener, porque en el camino vas a encontrar víboras, en el camino vas a encontrar tal vez púas, en el camino vas a encontrar piedras de tropiezo que van a hacer que tu vida se estanque. Pero cuando podemos ver esos relatos misioneros que me encantan, porque es que realmente cuando nosotros vemos la obra misionera podemos realmente entender el corazón del Padre, donde ya tu familia te ama, donde tu familia tal vez te extraña, pero donde tú te sientes más apasionado allí cuando tú le sirves allí a una comunidad que no ha oído nunca esa palabra gloriosa, Jesús, Jesús. Jesús, el Señor de señores, Jesús el que liberta, Jesús el que sana, Jesús el que salva, el Padre que me ama, el Padre que tal vez no ha dejado que yo sea huérfano, sino que ha asistido allí esa orfandad mía, tal vez ha ayudado allí a la viuda, y ese es el Padre que necesitamos presentarte en esta noche, que necesitamos decirte es urgente que tú tomes este mensaje y que puedas decir yo también necesito al Padre. Tal vez he vivido una vida de comodidad, tal vez no la he vivido, no sé cuál sea tu situación, pero de que sí necesitas, con suma urgencia al Padre, sí lo necesitas. Y por eso el Padre ha tomado esta tarde, tal vez Él ha utilizado este precioso medio de la radio, que es impactante saber que a través de las ondas gerencianas allí, a través de un cable, empiece a moverse allí el poder de Dios y pueda ese mensaje ser allí enviado.
a las naciones, que pueda ese mensaje llegar tal vez a Mozambique, que tal vez pueda llegar al África, que tal vez pueda llegar allí a Europa, a Asia, a la misma Colombia, allí a Puerto Rico, a Canadá, a España, a México, a Honduras, allí donde el Señor lo quiera poner. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que no tiene límites, Él es un Padre que no se va a cansar allí de poner allí su corazón para levantar a todo aquel que está caído. Así es de que yo quiero hacerte una preciosa invitación. Si tú quieres conocer allí a ese dador de vida, si tú quieres conocer y sentir el amor de ese buen Padre, yo te voy a guiar en una sencilla oración, muy sencilla, pero que es muy poderosa, algo que hará que tu vida, que tu camino, la condición de tu vida hoy empieza a desarrollarse de una manera tal vez cual nunca la imaginaste. ¿Qué te ibas a imaginar tú que tal vez estarías sintonizando una emisora y que ibas a estar allí por ese tiempo allí, tal vez allí acomodada en el mueble, tal vez allí en tu cama, tal vez allí en la cocina estabas allí pelando tal vez una papa, no sé qué estarías haciendo, pero el Padre hizo que te detuvieras allí a escuchar este mensaje porque te era necesario, te es necesario conocer al Padre. Así es de que si tú quieres orar allí conmigo, dile: Padre, yo en esta hora te quiero reconocer. Yo quiero decirte que quiero que me perdones mis pecados, que me perdones mi maldad, la maldad de mis antepasados, Señor. Que tú me hagas una nueva criatura, que tú transformes todo mi ser, mi pensamiento, todo lo que soy, todo lo que hasta ahora tal vez yo he vivido, lo que he causado de daño tal vez a personas que ni se merecían que yo les hiciera daño, Señor, pero hoy tú me haces entender que tú eres un Padre amoroso, un Padre que nos ama, y por lo tanto ese amor se ha desbordado también en mi corazón, y hoy siento la necesidad de perdonar, hoy siento la necesidad de acercarme a aquel que tal vez me ha herido, a aquel que tal vez me ha causado daño. Hoy yo siento la necesidad de pedir perdón. Y si ese es tu caso, que quieres pedirle perdón allí a alguna persona que te haya causado daño, es tiempo. Haz una carta, llámalo, envíale un mensaje, pero no dejes que este momento que el Padre está impartiendo en tu vida para que tú seas libre, lo quite el enemigo. Simplemente obedecer al Padre. Y si tú hiciste allí esa poderosa oración, yo te quiero bendecir con todo mi corazón y decirte: hoy hay una fiesta allí en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, Él prepara tremenda fiesta allí, hace una mesa allí con todos los aditivos, con todos los ingredientes, hace la mejor cena e invita allí y celebra y dice: ahí está mi hijo, allí está la bendición. Así es de que yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa, y declaramos que la presencia de Dios es en tu vida desde ahora y para siempre. Pero una cosa sí debes de hacer, de buscarlo a Él de día y de noche. Si tú quieres que nosotros te acompañemos, que te hagamos esa compañía en tus primeros pasos allí como cristiano, como hijo de Dios, lo haremos. En esta Radio Kadosh hay un selecto grupo allí de pastores, de pastoras, de ministros de Dios, de personas que amamos la obra y que estamos dispuestos a acompañarte, a orar por ti, por tus necesidades allí, por las peticiones que tú tengas. Así es que si tú tienes una petición, allí está la página Radio Kadosh, deja allí tu mensaje, escribe allí, di: yo me llamo fulano de tal, yo soy de tal país, yo escuché esta palabra en este programa, escuché a la pastora Gloria Sázipa y yo quiero que ustedes oren por mí. Yo no quiero seguir llevando esta vida, por el contrario, quiero crecer. Y así como escuché yo esta noche esa palabra, que Dios nos ha llamado y que su Espíritu está sobre nosotros allí para vendar, para predicar, para confortar, para reconstruir, aún para derribar cosas que no le pertenecen ni a nosotros, ni lo que Dios puso en nosotros, es lo que nos ha llamado. Entonces, que tú seas el próximo que se añade allí a ese ejército de Dios, que diga: bueno, yo un día estuve allí, pero hoy estoy del otro lado y estoy ayudando a las personas para que puedan conocer de ese buen Padre. Así es de que te bendecimos, te mandamos un abrazo caluroso desde nuestra Colombia hermosa, y esperamos que dentro de 8 días, allí en el programa Nacida para Bendecir, que se emite desde Colombia, allí para El Salvador y para las naciones, y para todo aquel que anhela allí oír palabra del Señor y compartir allí, decir: yo le envío esa palabra a mi amigo, yo le envío esa palabra allí tal vez a mi compañero de trabajo que está pasando una situación difícil, o tal vez a mi hermano que llevamos tiempo sin hablarnos, hay discusiones allí, como que están allí entretejiendo algo, pero yo me voy a adelantar y voy a mandar
dar ese mensaje para que él pueda entender la bendición del Padre. Yo te bendigo con todo mi corazón desde mi bello país Colombia, allí a tu bello país Salvador y a todas las naciones que nos escuchan. Esperamos vernos en este próximo programa Nacida para Bendecir. Allí su pastora Gloria Sázipa, hora de Colombia, 7:30 p.m. Estamos allí compartiendo. Yo pertenezco al Ministerio Bethesda Amor y Compasión. Si nos quieres seguir, estamos a través de YouTube, estamos a través de Facebook, estamos allí también por Instagram con mi nombre, Gloria Sázipa. También estamos haciendo allí las prédicas y también estamos predicando allí para Radio Kadosh, pero también allí para Mujer Única Internacional. Son ministerios que han estado allí bendiciendo las vidas, así es de que no está de más que si tú lo puedes hacer compartiéndolo con otras personas puedas bendecir las vidas. Así es de que yo les envío un abrazo súper gigante, les bendigo con todo mi corazón y nos veremos en 8 días con la unción y guía del Espíritu Santo. Bendiciones.